Bien, arrancamos la grabación del día de hoy. Nuestro propósito en esta clase es concluir la discusión sobre los ciclos económicos dentro del capitalismo. Ya hemos dado toda una revisión del modelo de ciclos de Goodwin, sí, todo eso ya lo revisamos. Ya hablamos del modelo, los supuestos, las ecuaciones que lo integran, la resolución del modelo. Y al final analizamos el comportamiento cíclico y las posibles etapas representadas en esos ciclos, recordando sobre todo el surgimiento de dos importantes etapas, ¿no? Una etapa que le hemos llamado la etapa de crisis, en donde todo cae, y una etapa que le hemos llamado de animación, en donde en cambio todo se expande, ¿sí? Entonces ese digamos que fue el principal resultado del modelo de Goodwin, un modelo, recordemos, súper abstracto, súper lleno de supuestos, pero que es interesante porque da la pauta, puede servir de plantilla si quieren verlo de esta forma, puede servir de plantilla para modelos más avanzados, y de hecho sirve. Más adelante veremos modelos más avanzados basados en el modelo de Goodwin, pero me pareció más interesante mostrarles el modelo de Goodwin, de una u otra forma, recoge lógicas como la que les había presentado sobre la dinámica presa-depredador. Esta idea de que hay dinámicas entre poblaciones parcialmente competitivas, parcialmente cooperativas, que de una u otra, o complementarias más que cooperativas, complementarias, que de una u otra manera nos lleva al surgimiento de los ciclos. ¿Sí? Incluso les invito a seguir revisando qué otros modelitos tenemos en NetLogo, ¿no? Recuerden que eso sirve para hacer modelos basados en agentes, como este modelito que les presenté la clase pasada del presa y depredador. Y asimismo vimos algunas observaciones al modelo de Goodwin. Y bueno, voy a retomar desde este punto, ¿no? Y es, bueno, ¿en dónde queda el modelo de Goodwin ya en términos aplicados? Y como les mencionaba en la clase pasada, en términos aplicados, el modelo de Goodwin ha recibido atención y hay trabajos que han intentado ver más o menos cómo se acopla el modelo, ¿no? Aquí tienen uno de esos trabajos, porque en realidad hay varios. Aquí hay uno que es bien interesante porque es un modelo, es un trabajo a escala internacional, bien amplio, ¿no? El modelo, el trabajo que hacen Grasselli y Maheshwari, que es un trabajo en donde ustedes pueden encontrar justamente esto, ¿no? Una evaluación del modelo de Goodwin para algunas economías capitalistas, ¿no? Entonces esto está, tienen incluido esta lectura como lectura opcional, ¿no? Para quienes quieran revisarla, no es obligatoria esta lectura porque está en inglés, pero bueno, ¿qué es lo interesante de este trabajo que plantean Grasselli y Maheshwari? Lo interesante es no tanto el ajuste del modelo, ¿no? Porque aquí ustedes pueden ver, la trayectoria en rojo sería el ciclo del modelo de Goodwin teórico, con los datos que usan ellos, ¿ya? Este ciclo teórico sería, recordemos, el equivalente a este grafiquito que se acuerdan que tenía estas flechitas, ¿no? O sea, son los ciclos en donde ya sabemos que en el eje horizontal estaba la participación de los trabajadores en el producto y en el eje vertical está la tasa de empleo, ¿ya? Son los ciclos teóricos, ¿ya? O digamos, no tanto teóricos, sino tomando el modelo de Goodwin poniéndole datos reales. ¿Qué ciclos salen simulados? Y aquí está en cambio el resto de datos reales. Entonces, ¿qué significa esto? El modelo de Goodwin en general no es un muy buen modelo para recoger a perfección los ciclos. Es obvio, se ve que hay mucho error. Pero hay ciertos países para los cuales el modelo de Goodwin llama la atención sobre todo por el sentido en el que se mueven las variables. Recuerden, el modelo de Goodwin predice un comportamiento con ciclos en sentido horario, ¿sí? Vean, por ejemplo, el caso de Australia. Aquí tienen el primer punto de la serie de Australia en el año 60 de la combinación participación de trabajadores de empleo, ¿sí? Están otras variables porque ellos usan otras variables, pero es la misma lógica. ¿Y qué pasa? Ustedes pueden ver que con el paso del tiempo tenemos un movimiento que podría aceptarse como movimiento tal vez horario, ¿no? Y hasta llegar al 2010, que es la fecha de corte del estudio. Veamos qué sucede con Canadá. Con Canadá la cosa es más difícil, ¿no? O sea, así como que es bien errático, ¿no? Es bien errático. Es bien difícil plantear que aquí tenemos cumplimiento de los ciclos de Goodwin. Y está bien, o sea, no hay que asustarse si el modelo no sirve. Está bien. El modelo es muy teórico, o sea, el modelo tiene muchos supuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no es que nos dice desecha el modelo. Lo que nos dice es que tal vez el modelo necesita mejorarse. O sea, ver qué supuestos se eliminan, ver qué supuestos son mejor. Pero el punto al que voy es que, por ejemplo, para Canadá uno podría decir que hay muchos otros factores que afectan a la participación de los trabajadores y al empleo. Y por eso es que no tenemos un ajuste claro. Y en el sentido igual, o sea, yo al menos no encuentro nada. Yo personalmente no voy a mentir,
No encuentro nada en Canadá. Veamos otros países. Dinamarca. Aquí tienen el caso de Dinamarca. Parece que hubiera un comportamiento cíclico. No muy claro, ¿no? Igual, vemos que a ratos como que los ciclos se cruzan, pero tal vez hay un cierto sentido horario, ¿no? Tal vez, ¿no? Tal vez, pero igual no es un ajuste perfecto. Finlandia parece un caso más interesante. Si ven como que hay cierto periodo en donde el ciclo no es muy claro, pero hay todo un periodo donde sí parece haber ciclo, este de acá, en donde hay cierta regularidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? No, repito, no me interesa mucho que valoren el ajuste. Ya no, los mismos autores son conscientes de esa limitación. Lo que quiero que valoren es que ya hay ejercicios que comparan el modelo teórico con datos reales. Porque eso qué significa? Que el trabajo siguiente, ¿cuál es? De hecho, esto puede servir o puede motivar a muchos de ustedes en investigaciones futuras. Incluso si alguno tiene que hacer alguna tesis o quiere hacer alguna investigación. Yo mismo estoy, bueno, yo me meto en demasiadas cosas, pero una de las cosas que quiero hacer es justamente hacer un trabajo parecido al de estos autores con datos de la economía mundial para ver si es que hay un ajuste del modelo de Goodwin. Igual, ¿no? Haciendo comparaciones con, ¿no? Viendo si hay otras variables que se pueden incluir, etcétera. Pero es interesante, o sea, es interesante ver que ya hay herramientas, ya hay intentos, ¿no? Entonces, en Finlandia, repito, parece que al menos el sentido horario puede que tenga un poco más de lógica. Aunque en Dinamarca, tal vez, ¿no? Parece que sí. Francia. Francia es un caso bien interesante del trabajo de Graciela Mejeshwari, porque como pueden ver, si bien es cierto, tenemos los años 60 que no se logra ver un patrón, pero hay cierto periodo en donde el ciclo, incluso el ciclo teórico, como que logra acoplar la dinámica de la economía de Francia, vean. ¿Sí? Al menos hay cierto periodo, desde aquí no, como que el ciclo no resulta tan malo. Claro, después ya se daña y sale otra cosa y tal vez, yo lo que a veces creo, verán, yo lo que a veces pienso es que deberíamos pensar en ciclos individuales, ¿no? O sea, es como que el ciclo va cambiando. Es como que algún supuesto del modelo se rompió o cambió, o alguna constante del modelo saltó, y eso hace que el ciclo, por ejemplo, a ratos esté aquí, a ratos esté acá, a ratos esté acá, o sea, hay varios ciclos a la vez. Eso es lo que yo creo que está pasando. Y hay herramientas econométricas, incluso estadísticas econométricas, para tratar de analizar ese tipo de fenómenos, ¿no? O sea, que tú tienes un modelo con unos ciclos que se van moviendo. Entonces, yo creo que eso puede ser interesante. Pero vean, el caso de Francia, un ajuste llamativo. Alemania. Alemania, no buen ajuste, pero hay un ciclo, o parece haber un ciclo. Un ciclo horario, con sentido horario. Igual Francia, no, sentido horario. Entonces es interesante, ¿no? O sea, lo que podemos concluir del trabajo de estos autores, al menos de estas gráficas que les estoy presentando, es que en los casos en que el modelo parece aportar alguna idea, el aporte es sobre todo en el sentido. Ya vean, por ejemplo, el caso de Alemania Occidental. El sentido del ciclo, ¿sí? O sea, no tanto el ajuste, pero sí el sentido. O sea, este sentido o posible sentido horario. ¿Ya? Yo creo que ese es el mayor aporte que podemos extraer de estos resultados, pero reconociendo que también hay países donde no se ve gran cosa. Por ejemplo, vean Noruega. Yo en Noruega no veo nada. O sea, yo aquí no voy a mentir, no voy a decir, voy a defender el modelo de Goodwin, nada. Yo en Noruega no veo realmente nada. O sea, yo veo simplemente que aquí está el ciclo, pero ¿habrá sentido horario? Difícil, ¿no? O sea, yo en lo personal lo veo bien complicado. Puede tener sentido. Noruega puede ser una economía muy afectada por los precios del petróleo como exportador, ¿no? O sea, puede ser que eso también afecta bastante. Los precios del petróleo no están en el modelo, obviamente, ¿no? Pues como no están en el modelo, no podemos saber con claridad si los precios del petróleo nos generan ruido y aleatoriedad. Nos deben generar ruido, eso es un hecho. Entonces, en Noruega, no. Italia, tal vez el sentido horario, sobre todo de este tramo, ¿no? O sea, como que aquí podemos ver un poco el sentido horario. Difícil, ¿no? Entonces, pero asimismo es el conocimiento, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, no se nos va a presentar el ciclo bonito. Eso no pasa nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que el ciclo siempre presenta aleatoriedades, siempre presenta cambios. Pero bueno, o sea, tampoco así, ¿no? O sea, vemos Inglaterra, o sea, yo no encuentro patrón, o sea, vean, hay que tener mucho cuidado en esto también. A veces uno, por querer defender un enfoque teórico, empieza a querer encontrar patrones que tal vez no existen, ¿sí? De hecho, el ejercicio es fácil. O sea, si yo les pongo aquí un montón de rayas, ¿sí? Un montón de rayas, eh,
Probablemente ustedes solamente necesitan un poco de imaginación para ya empezar a ver figuras. Se ya van a empezar a ver figuras, caras, expresiones, no sé, ¿ya? No se necesita mucho. ¿Cuál es el punto? El punto es que eso es un sesgo, ¿no? O sea, es un sesgo en el cual uno empieza a querer encontrar patrones en medio de algo que tal vez no dice nada, ¿sí? Entonces eso también hay que ser muy cautelosos. Y puede pasar aquí, ¿no? Por ejemplo, yo en Reino Unido no veo nada, sinceramente. Como que me diera ganas de ver el sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vean, o sea, como que aquí tal vez hay un sentido horario, tal vez, ¿no? Pero luego como que se quiebra y no me queda muy claro si de aquí me voy para acá y ahí sí ya es otro sentido. Entonces no hay mucha claridad en Reino Unido de que el ciclo de Goodwin sea suficiente. Estados Unidos, Dios, esto es cíclico siquiera. Difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, en definitiva, lo importante, repito, no es el ajuste, sino ver que hay estos trabajos, ¿no? Entonces, este ya es un trabajo publicado ya. Y ustedes pueden decir, bueno, yo creo que el modelo de Goodwin sería mejor modelo si, por ejemplo, le quito el supuesto de economía cerrada. Y ustedes pueden ver si es que hay modelos de Goodwin con economía abierta. Hay, ya existen esos modelos. Lo que no he visto todavía es si es que esos modelos se han aplicado con datos reales. Pero ustedes pueden decir, bueno, yo quiero ver cómo funciona el modelo de Goodwin en la economía ecuatoriana, por ejemplo, y ver qué tan bien o mal resulta el modelo. ¿Ya? Entonces hay todas esas posibilidades. ¿Ya? Ok, entonces, eso con respecto al modelo de Goodwin. Ahora, también vale mencionar que a más del modelo de Goodwin, en la economía marxista hay un montón de intentos de representar matemáticamente los ciclos capitalistas. Es decir, Goodwin, si quieren, fue uno de los pioneros, pero no fue el único. O sea, de hecho, ahora hay una cantidad de trabajos que están enfocados justamente en eso, en tratar de entender cíclicamente el capitalismo. ¿Ya? Aquí les incluí algunos ejemplos que de hecho están citados también en la lectura que está asignada para esta temática, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando algunos esquemas sectoriales, no se preocupen ahorita que son eso, ya vamos a ver más adelante que son los esquemas sectoriales de Marx. El caso es que tienen autores, por ejemplo, como Sherman, que plantea varios modelos cíclicos que representan las contradicciones, sobre todo causadas por la sobreproducción capitalista. ¿Ya? Entonces, él tiene la idea de que un amplio desempleo cíclico provoca un crecimiento económico más lento. ¿Ya? Entonces, aquí tienen otra referencia, Sherman. También el mismo Sherman, en otro trabajo un poco más tardío, plantearía una interpretación cíclica parecida, pero destacando el efecto de la tasa de ganancia y otras variables. Entonces, incluso hay debates entre los enfoques cíclicos asociados a la sobreproducción de Sherman con otros enfoques cíclicos, que estos son más al estilo de Goodwin, que vienen de autores como Goldstein, ¿ya? Entonces, lo que a mí me interesa que sepan, colegas, en definitiva no es tanto todos los modelos, porque si nos pusiéramos a estudiar todos los modelos que hay, no acabamos el curso nunca. Lo que a mí me interesa es que sepan que esto existe, ¿ya? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que se suele creer que la economía marxista no tiene desarrollos, y tiene bastantes desarrollos con respecto a los ciclos. También tienen otros autores, por ejemplo, Igli propone un modelo agregado donde el desempleo aumenta cíclicamente, o sea, si ven que hay bastante enfoque de desempleo, que tiene cierta herencia de Goodwin, ¿no? Porque recuerdan que las variables de Goodwin son desempleo y tasa de participación, son empleo, perdón, y tasa de participación. Entonces hay otros modelitos que en cambio se han enfocado en estudiar el desempleo, ¿sí? Entonces el desempleo cíclico, como el modelito como les menciono de Igli, ¿sí? Donde el desempleo aumenta cíclicamente con el aumento de una variable que se llama composición orgánica del capital, que ya vamos a estudiarla. Aunque bueno, se entiende que eso ya vieron en Economía Política 1, pero bueno, ¿qué más? También hay otros resultados, como el trabajo de Leibman, ¿sí? E incluso el mismo Igli, ¿no? El mismo Igli sugiere que el aumento continuo del desempleo llega a un punto intolerable que puede generar hasta el colapso del capitalismo. Bien interesantes, o sea, hay cosas bien interesantes. Leitman, como les decía, es otro autor que parte de una variante del modelo de Goodwin y también mete sectores. Ya mete sectores. Ya vamos a ver cuál es esta lógica de los sectores. Entonces, al final, Leitman construye unos esquemitas para más o menos tratar de hablar de la crisis, de cómo surgen las crisis periódicas del capitalismo, usando modelos de simulación. ¿Ya? De hecho, hoy día les voy a presentar un ejemplo de un modelo de simulación. ¿Qué son los modelos de simulación? Son modelos matemáticos que se vuelven más complicados del usual y ya no podemos resolver a mano. Entonces nos ayudamos con computadores. Entonces también hay eso. O sea, hay computadoras
Hay programas de computadora con los cuales ustedes pueden resolver modelos de este estilo. Entonces, Leibman plantea un trabajo así, ¿sí? Entonces, tiene algunos trabajos bien interesantes de simulación. Aquí hay otras fuentes también de Leibman enfocado en ese sentido. Y con estos modelos, Leibman también identifica ciclos explosivos e incluso inestables, que reflejarían tal vez la propensión del capitalismo a la crisis. Entonces, todos estos trabajos y muchos otros trabajos, si vean que aquí apenas he necesitado unos pocos autores, ¿no? O sea, aparte de Goodwin, tienen estos autores Sherman, tienen Goldstein, tienen Eagley, Leibman y otros más, ¿ya? El caso es que, no quiero entrar mucho en los detalles de la literatura, pero imaginen que lo que nosotros hicimos, el esfuerzo que hicimos para estudiar el modelo de Goodwin, es recién el punto de partida de todo un estudio que se podría hacer solamente de modelos cíclicos. ¿Sí? Solo de modelos cíclicos. Y eso más, la literatura que les estoy presentando está un poquito desactualizada, ¿no? Porque estoy hablando de los años 70 y 80 y 90. Sí hay desarrollos todavía más actuales, ¿ya? Que espera, ojalá los vaya incluyendo con el tiempo. Pero de todas maneras, lo importante que es mostrar que hay múltiples modelos que pueden mejorar la comprensión de las crisis capitalistas cíclicas. ¿Sí? O sea, lo que les digo es que lo de los ciclos que hemos visto hoy no muere aquí, es recién el punto de partida. Luego ustedes tendrán toda una cantidad de modelos. Y es más, otra posibilidad sea que ustedes digan, a mí no me gusta el modelo de Goodwin, muchos supuestos. Entonces tienen otros modelos de donde explorar y tal vez de ahí encuentren un modelo más satisfactorio que incluso podrían verle aplicaciones prácticas. Claro que yo les estoy hablando ya de una cosa que es más avanzada, que tal vez para efectos del pregrado no amerita, no es mucho. Pero sería interesante, o sea, sería interesante. De hecho, si tienen más interés en conocer estos detalles, estos modelos, yo les puedo pasar los artículos, yo tengo todos estos artículos, para que los revisen más a detalle, ¿no? Entonces, el punto es, colegas, que la economía marxista ofrece una posibilidad de entender este fenómeno de los ciclos, eh, yo diría que con una validez bien importante, ¿no? Y es que son modelos igual económicos. O sea, aquí no estamos metiendo ni elementos más sociológicos, antropológicos, que también deberían ir, pero estamos haciendo economía. O sea, esto es lo que haría un economista, ¿sí? De hecho, tarde o temprano yo no les voy a mentir, todas las láminas que les presento, pero transformarlas en un libro de economía política marxista, pero de economía, ¿sí? O sea, donde ustedes vean modelos económicos, vean los ciclos y puedan comparar con otros modelos, los modelos keynesianos, por ejemplo, que también son modelos bastante enfocados en ciclos. Bueno, pasemos entonces a el siguiente punto que va a analizar la cuestión de los ciclos, ¿ya? Eh, el siguiente punto se va a enfocar en un concepto que vamos a llamarle la Ley General de la Acumulación Capitalista, ¿ya? La Ley General de la Acumulación Capitalista es uno de los principales resultados a los que llega Marx en el final del tomo 1 del Capital, más o menos en el capítulo 23 en la edición en español, 24 en las ediciones en inglés, ahí hay un desfase de capítulos, pero bueno, el caso es que Marx, cuando escribe el tomo 1 del Capital, llega al final a unas conclusiones que muchas veces se infravaloran, ¿no? No se les da el peso que se merecen. Entonces yo quiero poner estas conclusiones aquí porque también tienen mucho que ver con la explicación de los ciclos, ¿ya? Entonces vamos a ver este otro enfoque de los ciclos, si quieren, más marxista, porque el modelo de Goodwin sí es marxista, pero tiene una interpretación muy a ratos neoclásica y muy keynesiana, o sea, es un modelo muy convencional. En cambio, el modelo que vamos a ver ahorita, que este es otro modelo, es, digamos, intenta ser mucho más marxista en la interpretación, ¿ya? Ok, entonces verán, como les decía, la Ley General de la Acumulación Capitalista, pues, disculpen, la Ley General de la Acumulación Capitalista es uno de los principales resultados que deja Marx en el tomo 1 del Capital, ¿sí? Y en ese resultado da Marx varias ideas para hacer una interpretación cíclica de la crisis. De hecho, Goodwin basa bastante su trabajo justamente en esta ley general que planteó Marx, ¿sí? Como dice aquí. Sin embargo, tanto la interpretación de Goodwin y otras interpretaciones como las que vimos hace unos minutos de esta literatura que les menciono que existe, me parece que no aprovechan del todo las intuiciones que deja Marx, ¿sí? En particular, yo creo que se puede ampliar, ¿sí? En particular se puede ampliar la interpretación de los ciclos
aclarando el rol que juega un elemento clave dentro del capitalismo, que es el llamado ejército laboral de reserva. ¿Ya? Ya vamos a definir qué es el ejército laboral de reserva, ¿no? En las siguientes láminas. Asimismo, me parece que los modelos disponibles a ratos no recogen bien el vínculo entre tasa de ganancia y mecanización de la economía. Ya, todas estas variables las vamos a ir aclarando paso a paso, ¿ok? Entonces verán, en respuesta a estas posibles limitaciones, a continuación lo que vamos a ver es una reinterpretación de esta Ley General de la Acumulación Capitalista planteada originalmente por Marx. ¿Y cómo vamos a leer esa reinterpretación? Para ello vamos a basarnos en un trabajito que yo escribí hace un par de años, que se publicó en la revista de la Universidad de Economía, en la revista de la Universidad Central, en donde intenté hacer una reinterpretación de lo que el mismo Marx dice en El Capital, pero digamos que adaptado a un modelo mm, al estilo de Goodwin, digamos, o sea, tratando de recoger la idea de Goodwin, pero digamos que tratando de hacer un modelo mucho más cercano a la interpretación que da Marx en El Capital, ¿sí? Entonces digamos que esa es la idea de este modelo. ¿Ok? Entonces, esa reinterpretación es la que vamos a estudiar hoy día. No vamos a hacer los desarrollos matemáticos como hicimos con Goodwin, o sea, paso a paso, ¿no? Vamos a ver el modelo en un contexto más amplio, o sea, no vamos a entrar en las ecuaciones, porque es un modelo un poquito más complejo, ¿no? O sea, tiene algunas cosas que todavía incluso están pendientes de mejorarse, ¿sí? O sea, de hecho, yo estoy escribiendo una versión modificada y mejorada de este modelo junto con otro profesor, con un colega. Estamos trabajando en eso para poder publicarlo en una revista, digamos que una revista más fuerte, ¿no? Entonces estamos en eso. Pero bueno, de todas maneras, el trabajo que les estoy hablando, este trabajo del 2018, está disponible y es parte de sus lecturas obligatorias, porque este está en español, obviamente, ¿no? Entonces, ese sí, por favor, tienen que revisarlo, pero de todas maneras, los elementos más importantes vamos a verlos hoy. Muy bien, entonces, antes de continuar, solo quiero verificar que estemos en orden con todo. Ya. Bien, entonces, esta reinterpretación, ¿sí? De la Ley General de Comercio Capitalista de Marx va a tener tres componentes o tres partes. Primero, vamos a aclarar la definición de todos los elementos que determinan o influyen en la acumulación de capital y en la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son los principales elementos que influyen en estas variables. Luego vamos a definir qué funciones cumple este llamado ejército laboral de reserva y obviamente también lo vamos a definir. Y en particular vamos a destacar dos funciones. Una que le vamos a llamar función de reserva y otra que le vamos a llamar función de explotación. ¿Ya? Entonces estas van a ser las dos principales funciones que va a ejercer el ejército laboral de reserva en el capitalismo. Y finalmente vamos a construir, o bueno, se presenta la construcción de un sistema dinámico. Ustedes ya tienen una idea de qué es un sistema dinámico, o sea, un sistema de ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo, donde podemos tratar de identificar algunos comportamientos cíclicos. ¿Ya? Entonces vamos. Primero, vamos a ver los determinantes de la acumulación capitalista en términos un poco más formales. Esto incluso nos va a servir para repasar un poco de las principales variables de la economía capitalista, ¿sí? De la economía capitalista interpretada desde el enfoque de Marx. Entonces, primero tomemos como base el ciclo de circulación del capital productivo, que ya lo vimos en clases pasadas. Entonces, ¿de qué consiste esta circulación del capital productivo? Partimos con dinero, con ese dinero se compran mercancías, medios de producción y fuerza de trabajo. Luego se da la producción. Con la producción se obtienen nuevas mercancías que tienen un valor mayor al valor de las mercancías iniciales y esas mercancías se venden por nuevo dinero. ¿Dónde está la gracia de todo este ejercicio? En que el dinero final obtenido sea mayor al dinero inicial. ¿Ok? De hecho, tomen en cuenta esto. Esto es lo que le da el carácter particular al capitalismo, el hecho de que su producción arranca con dinero y termina con dinero. Es diferente a otras producciones. Por ejemplo, recuerden la producción mercantil simple. En la producción mercantil simple, ¿qué teníamos? Teníamos mercancía que se vende por dinero para comprar otra mercancía. ¿Sí? Entonces, eso no corresponde al capitalismo. Entonces, en la producción mercantil simple, como la de un artesano, el artesano produce la mercancía, la vende y compra otras mercancías. En cambio, en la producción capitalista, ¿qué tenemos? Tenemos que más bien los capitalistas parten con dinero y terminan con más dinero. Si no terminan con más dinero, no tiene sentido para ellos la producción.
Ok, entonces, ¿qué podemos decir sobre este proceso? Que en este proceso podemos representar cada componente del capital productivo con estas ecuaciones, ¿sí? La expresión 1, 2 y 3. Entonces vamos recordando algunas definiciones. ¿Qué es, por ejemplo, la expresión 2? En la expresión 2 ustedes tienen A, que va a ser la variable A. La variable A, si quieren, son los medios de producción, ¿sí? O sea, la variable A son los medios de producción. Vamos a asumir que hay un solo medio de producción, hay una sola máquina, si quieren, ¿ya? Una máquina, nada más. De hecho, es un supuesto muy parecido que tenía el modelo de Goodwin y otros modelos neoclásicos. Hay solo una máquina, A. Ya es la cantidad de esa máquina que se emplea, ¿ya? Si quisiéramos hacerlo más complicado, podemos tener varias máquinas, pero por el momento nos quedamos solo con una máquina. Entonces tenemos una máquina A que se va a, em, que, se, que tiene un precio P, ¿ya? Entonces hay un precio P que es el precio para toda la economía. Entonces vamos a asumir que todos los productos tienen el mismo precio, ¿sí? Si pueden ir anotando los supuestos que voy mencionando, les sería bueno, porque no tengo anotados los supuestos. Entonces, si por ahí van anotando los supuestos, los primeros supuestos estamos hablando de que solo hay una máquina y aparte asumimos que solo hay un precio para la economía, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen esta máquina y le multiplican por su precio, les va a dar el total de dinero que representa el valor de la máquina, ¿ya? Entonces, recuerden que ese valor lo llamamos capital constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es el capital constante? Es ese capital que permite la compra de medios de producción, ¿sí? ¿Por qué es constante? Recuerden que ese capital constante es constante porque cuando entra en la producción no aporta nada nuevo, ¿sí? No tiene fuerza de trabajo. El medio de producción no puede desgastar su fuerza de trabajo. Simple y llanamente no aporta nada nuevo. A lo sumo transfiere el valor que ya tiene, ¿sí? Es como que si ustedes tienen aquí un valor B, ese mismo valor B termina en la mercancía final. Cosa distinta pasa en cambio con la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué sucede con la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo, recuerden ustedes que es o recoge todas las capacidades físicas y mentales que tienen los trabajadores y que potencialmente pueden usarlos en la producción durante un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes tienen en la ecuación 3, ¿qué cosa? E va a ser el número de personas empleadas, ¿ya? Es el empleo. H es el número de horas que van a trabajar estas personas empleadas. Entonces, si ustedes multiplican H por E, ¿qué les va a dar? El total de horas. Si quieren, H por E sería como el L que nosotros teníamos en el modelo de Goodwin. ¿Sí? Donde el modelo de Goodwin L representaba el total de horas. Entonces, en este nuevo modelo, perdón, en este nuevo modelo, H por E sería SL, ¿no? Sería el número de personas multiplicado por el número de horas. Por tanto, W será el salario por hora, pero esta vez es el salario nominal, ¿ya? Como esta vez el precio sí está incluido en el modelo, tenemos salario nominal, ¿ya? Entonces, W es el salario nominal por hora, multiplicado por el número de horas y el número de personas empleadas. Esto de aquí representa al capital variable, que está con la letra V, ¿ya? Y mala elección haber puesto B. A ver, ¿ya? Entonces digamos que este simplemente es un valor que está aquí, C, ¿ya? ¿Por qué les llamamos capital variable al capital que permite la compra de fuerza de trabajo? Ya recuerden, es el capital variable. El capital variable es el que permite la compra de fuerza de trabajo durante un determinado número de horas. ¿Por qué nosotros les llamamos B? Es variable porque recuerden ustedes que los trabajadores, cuando entran en la producción, ¿sí? Cuando ya se dedican a producir, tienen una peculiaridad, o su fuerza de trabajo tiene una peculiaridad, y es que puede crear más valor del que necesita para reproducirse. Ejemplo, digamos que ustedes son unos trabajadores, ¿ya? Ustedes son trabajadores, y digamos que para que ustedes tengan fuerza de trabajo, necesitamos cubrir algunas cosas. ¿Qué cosas había que cubrir según Marx? Recuerden, hay que cubrir primero la subsistencia individual, hay que cubrir también la subsistencia de la familia, para que se perpetúen los trabajadores en el tiempo. También hay que cubrir gastos de capacitación, también tienes componentes histórico-morales, ¿ya? Recuerden que todo eso conforma lo que cubre el valor de la fuerza de trabajo, ¿ya? O sea, lo que hay que reponerle al trabajador para que pueda trabajar.
En cambio, una vez que el trabajador se han logrado cubrir estas cosas, el trabajador puede ejercer su fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces, si quieren, aquí está la parte de reponer, alimentándose, capacitándose, cubriendo los elementos histórico-morales de su época, pero luego el trabajador, ya en la acción misma de producir, imaginen que está con un martillo, y hagan de cuenta que está produciendo algo, ¿no? Entonces aquí está produciendo cosas, no sé qué, pero está produciendo. Entonces, en este momento, en cambio, el trabajador hace el uso de la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la peculiaridad que tienen los trabajadores en el enfoque marxista? La peculiaridad es que mientras la cantidad de subsistencia individual, subsistencia familiar, capacitación y componentes histórico-morales es fija, esta es una cantidad fija, ustedes no pueden comer más allá de cierto límite. Ustedes no pueden darle de comer a su familia más allá de cierto límite. La capacitación es una capacitación específica para lo que van a hacer y no necesitan más. Los componentes histórico-morales, ¿cuáles son? El transporte, la vestimenta, etcétera. Todo está fijado. En cambio, el uso de la fuerza de trabajo es variable. A ustedes, si quieren sacarles más fuerza de trabajo, pueden aumentar la velocidad de la producción y aumentar con eso la intensidad. ¿Sí? Entonces imaginen eso, ustedes están produciendo y de repente le aceleran a la banda. Y entonces estas cosas, no sé qué son, se empiezan a mover más rápido. Ustedes tienen que martillar más rápido. ¿Ya? O a la vez también pueden aumentarle la jornada. Pueden aumentarle la jornada y ustedes trabajan más. O pueden bajar el mismo salario. Claro que si bajan el salario están afectando estos otros elementos, ¿no? Pero no topemos el salario para generar más confusión, sino solo jornada y velocidad. Ahí se ve clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en la producción misma, los trabajadores aportan un elemento variable. Ese elemento variable depende de las condiciones de producción. Si aumentan la jornada o si le aumentas la intensidad de trabajo, el trabajador aporta más de su esfuerzo, mientras que en cambio el salario ya fue pagado. Porque para colmo el salario incluso se define en términos contractuales, ¿no? Y el salario no es que te cubre tu esfuerzo. ¿Qué hace el salario? Te pagan lo que hayas acordado, según tus subsistencias y capacitación y etcétera. Y se quedó ahí el salario. En cambio, ya tu esfuerzo depende de las condiciones concretas de producción. Entonces, te aumentan la intensidad. No crean que si les aumentan la velocidad de la banda en la que están ustedes trabajando, les van a aumentar el sueldo. No, pues, ¿qué es lo usual? Que te hacen trabajar más y te pagan lo mismo. O te ponen un capataz o unas cámaras para que te estén vigilando. ¿Sí? Entonces, si te están vigilando con el látigo, ¿qué es lo que usualmente haces? Trabajas más fuerte. Y al látigo, entre comillas, ¿no? Porque puede ser más bien una vigilancia, cámaras, o bueno, también puede ser literalmente el látigo. Entonces, el punto es que tú te esfuerzas más, entregas un aspecto variable a cambio de un elemento constante que ha sido el salario. ¿Ok? Entonces, por eso es que le llamamos capital variable. Capital variable porque lo que los trabajadores aportan varía con respecto a lo que reciben. Y ahí viene el chiste de la explotación. Pero bueno, de eso ustedes ya conocen, así que yo simplemente les estoy refrescando la memoria. Ese es el capital variable. ¿Ya? La B. Pero pasado a dinero. Finalmente, el capital total se representa con la suma entre C más B, ¿ya? Que sería la suma de capital constante más capital variable. Muy bien. Entonces ya tenemos estas primeras tres ecuaciones del modelito. Ahora, por su parte, la diferencia entre el dinero final y el dinero inicial del ciclo capitalista se recoge en la ganancia. La ganancia la vamos a escribir con la letra G, ¿ya? Mientras que la tasa de ganancia se escribe con la letra G minúscula. Y aquí están las definiciones, en 4 y 5. Entonces, no son definiciones nada complicadas, ¿verdad? Esto más bien nos ayuda a recordar ciertos conceptos de economía. Por ejemplo, la ganancia capitalista. Vean, aquí ya estamos con otro supuesto. Estamos suponiendo que es lo mismo que pasaba o algo parecido a lo que sucedía con el modelo de Goldman, ¿no? Estamos suponiendo que aquí no hay Estado, no hay gobierno. Por tanto, las ganancias quedan puritas ¿de qué? De los ingresos menos los gastos. ¿Sí? Entonces aquí no hay gobierno que cobre impuestos, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ganancias de los capitalistas? Tienen las mercancías producidas, Q va a representar las unidades producidas. Esas unidades producidas Q se venden a un precio P y por tanto nos da el total de ingresos, P por Q. ¿Ya? Recuerden que aquí está el supuesto de que todos los productos tienen el mismo precio, ¿no? Las máquinas, la mercancía y todo, para simplificar el modelo. Entonces, estos P por Q serían los ingresos, ¿no? De los capitalistas. P por Q serían los ingresos. En cambio, ¿qué gastos tiene? Por gastos vamos a tener dos elementos. El gasto en salarios, que es B, pero aquí ustedes pueden ver también que hay un delta por C.
Ese delta por C va a ser la depreciación, ¿sí? Va a ser la depreciación. Es decir, a la final vamos a tomar en cuenta una estructura de gastos, perdón, una estructura de costos muy simple, ¿no? O sea, porque es un modelo. Si le pusiéramos más cosas se complica más el modelo, pero pueden hacerlo si quieren. Pero ¿cuál es la lógica? La lógica es que las ganancias de los capitalistas van a nacer de los ingresos que obtienen por la venta de mercancías menos los costos que van a ser en esencia de salarios y depreciación. ¿Ya? Nos olvidamos de los otros costos para simplificar el modelo. Y con estas definiciones planteamos nuestra primera variable clave. ¿Sí? Esta es primera variable clave. Por favor, si la pueden apuntar en sus cuadernitos como variable clave sería excelente, ¿no? La tasa de ganancia. Esta es una de las variables claves dentro del capitalismo, dentro de la economía de Marx. De hecho, vamos a tener más adelante un modelo solo de tasa de ganancia. ¿Ya? Solo de tasa de ganancia. Ya les voy a explicar luego ese modelo. Pero por ahora, entendamos qué es la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es una ratio, es una ratio, no es nada del otro mundo. En donde ustedes dividen en dinero, verán, todo esto está medido en dinero, ¿no? Entonces, ustedes dividen en dinero las ganancias que obtienen los capitalistas y todo el dinero que permitió comprar medios de producción y fuerza de trabajo, que le hemos llamado K. Entonces, la división de G sobre K nos da la tasa de ganancia. Pongamos un ejemplo fácil. Digamos que los capitalistas ganaron $100. Ya después de todo el ejercicio de la compra, se produjo, luego se vendió, obtuvieron $100 como la diferencia entre el dinero final y el dinero inicial. Y digamos que al inicio utilizaron $1000 para comprar tanto máquinas como para contratar gente. ¿Cuánto es la tasa de ganancia? Pues nada del otro mundo, nada más habría que dividir 100 para 1000. O sea, nos va a dar 0,10, que eso suele interpretarse como el 10%. ¿Ok? Entonces, esa es la variable, o una de las variables claves dentro de la economía capitalista interpretada desde Marx, la tasa de ganancia. ¿Ya? Esta variable, por favor, tómenle mucha atención, ¿no? Incluso para efectos de evaluación puede estar que yo les diga, bueno, yo sé que las ganancias son tanto y el dinero usado para comprar y el dinero de capital constante y capital variable es tanto, ¿cuánto es la tasa de ganancia? ¿Ya? Entonces verifiquen bien que están comprendiendo este concepto, que no es nada complicado, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos al momento, ¿qué nuevas tenemos, no? Vamos viendo. Tenemos al momento el dinero que representa el capital total, tenemos capital constante, capital variable, y también tenemos las ganancias capitalistas y la tasa de ganancia. Pasemos a analizar la producción, ¿ya? Y es aquí donde, no les voy a mentir, yo saco un poco una interpretación más neoclásica, ¿sí? O sea, lo que voy a poner aquí es bien neoclásico, pero es la mejor forma que encontré para representar esto, ¿no? O sea, una ecuación de producción o una función de producción neoclásica, que es discutible, ya es discutible. O sea, usar una función de producción siempre es discutible, pero bueno, digamos que yo no tengo problema en combinar marxismo con neoclásicos, ¿ya? Hasta cierto punto, obviamente, ¿no? No siempre se puede hacer esas combinaciones, pero hasta cierto punto, si es que nos ayudan a entender el fenómeno, si nos permiten simplificar el concepto, no me parece que sea tan malo. Pero bueno, ya. Hay aquí problemas con la función de producción. Ojalá algún rato podamos discutirlos. Pero bueno, vamos hablando de la producción. Entonces, la producción, Q, las unidades producidas, ¿de acuerdo? Van a depender de qué cosa. E, recuerden que era el número de personas empleadas. Si multiplican por H, les va a dar el número de horas totales trabajadas. Por tanto, Q va a ser la productividad por hora. ¿Sí? Q es la producción por hora. De hecho, Q es exactamente, o sigue exactamente la misma lógica que la variable de productividad en el modelo de Goodwin. Sí, recuerden que en el modelo de Goodwin la productividad se definía como el total del producto dividido por el total de horas trabajadas. Aquí es la misma idea. ¿Ok? Entonces, esta sería la producción por hora Q minúscula. Entonces, ¿qué tenemos al final? Si ustedes multiplican el número de personas por el número de horas, les va a dar el total de horas trabajadas por todos. Y si multiplican por la producción por hora, les va a dar el total de producción. ¿Ya? ¿Qué o dónde entra la función de producción? ¿O cómo vamos a interpretar esto? E es número de empleados, no hay magia ahí. H es el número de horas, eso sí se dan cuenta de qué dependen las horas. Las horas de trabajo dependen hasta de factores institucionales, históricos, costumbres, leyes. Entonces, digamos que H está afectado por cuestiones no económicas. Q, ese sí puede estar afectado por algunas variables. ¿Cuáles variables?
Entonces Q va a ser igual a una función, vamos a llamar F1, de dos variables. Todos los alfa que ven aquí son solo constantes nada más, ¿ya? ¿Sí? Este alfa que está aquí es solamente constante. ¿Ya? Entonces, dejando de lado la constante, ¿qué tenemos? Tenemos E y M. ¿Qué va a ser E? E va a ser la intensidad del trabajo, mientras que M va a ser la mecanización. Definamos o aclaremos. ¿Qué es la intensidad del trabajo? Volvamos al ejemplo que les presenté hace unos minutos de la persona que está aquí trabajando con un martillo. Ya hagan de cuenta que aquí está la línea de producción. ¿Sí? Es esa típica línea de producción, como la que se veía en las películas, y bueno, todavía hay empresas que funcionan así. Hablando de eso, hay una película súper linda que se llama Tiempos Modernos de Chaplin, de Charles Chaplin, que les recomiendo echar un vistazo. Súper bonita esa película. Si quieren reírse un rato, al mismo tiempo que van a ver una película de trabajadores en época de crisis, justo en la época de la Gran Depresión. O sea, es bien, bien interesante esta película. Entonces hay una escena en la que Chaplin, eh, bueno, ¿de qué les hablo? O sea, estamos en YouTube, estamos en el siglo XXI, disculpen. ¿Ya? Entonces, o ponerles mejor la escena, ¿no? Entonces, hay una escena súper chévere en esta película de Chaplin, de tiempos modernos. Digamos, si hay aquí, tiempos modernos, Charles Chaplin. Solamente quiero ver si hay la escena, porque es obviamente toda la película no alcanza, pero esta es la escena que les digo, verán. Voy a borrar esto un segundo. Esta escena es bien ilustrativa para explicar qué es la intensidad del trabajo, ¿sí? Porque es una escena tenaz, ¿no? Solo permítanme compartir con audio el video, incluir sonido, ya. Entonces, aquí ustedes pueden ver con claridad cuál es la lógica de esto de la intensidad del trabajo. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5. More speed. 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on.
Ups. Ok. Entonces, como les decía, ¿no? Ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo interpretar este concepto de intensidad del trabajo, ¿no? La lógica, ¿cuál es del concepto de intensidad del trabajo entonces? Entonces, pensemos nuevamente en nuestro trabajador que está enfrentado a esta banda de producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un mismo periodo de tiempo, pensemos por ejemplo en una hora, en la misma hora a este trabajador se le puede extraer mayor fuerza de trabajo, como pudieron ver en el ejemplo de Chaplin, cuando aceleramos la velocidad de la producción. Entonces, si aceleramos la velocidad de la producción, resulta ser que en la misma hora aumenta la intensidad que le vamos a poner con la letra E, y ese aumento de la intensidad permite aumentar las unidades producidas. ¿Sí? Entonces, aquí tienen un mecanismo claro de explotación a través de extracción de plusvalor relativo. ¿Por qué plusvalor relativo? Porque ustedes pueden aumentar la productividad aumentando la intensidad del trabajo, o sea, le aceleran la producción sin aumentar el salario. O sea, el salario queda de fijo. O sea, de hecho, la película de Chaplin, les invito a ver toda la película, es súper bonita. Esta película de tiempos modernos trata justamente de demostrar cómo en esa época de crisis los trabajadores eran sometidos a unas condiciones bárbaras de producción y tenían que sacarse el aire para mantener el puesto de trabajo, ¿no? Es decir, un mismo salario permite aumentar, a pesar de que tú tienes un salario fijo, tú puedes aumentar la explotación a los trabajadores si aumentas la intensidad, ¿sí? O sea que en la misma hora le obligas al trabajador a usar más fuerza de trabajo. Esto tiene interpretaciones convencionales modernas, ¿no? Por ejemplo, piensen, y muchos de ustedes que tal vez han trabajado, están trabajando, piensen cómo son las jornadas laborales, por ejemplo, cuando se cierra un ciclo de negocio o cuando, por ejemplo, es diciembre y aumenta la demanda. Los aumentos de demanda son buenos ejemplos para expresar esto. Cuando aumenta la demanda, ¿qué pasa? Resulta ser que al aumentar la demanda, ¿sí? ¿Qué pasa? Te toca estar trabajando hasta más tarde, te aumentan las horas y también te toca estar trabajando a un ritmo más alto, mayor intensidad. Y muchas veces eso no significa aumento de salario. A veces debería, sobre todo con el aumento de horas, ¿no? Pero bueno, si no quieren, no te aumentan las horas, pero en cambio sí te aumenta la intensidad. Y en ese caso, no se aumenta el salario. Es una cosa bien peculiar de la producción capitalista, ¿no? O sea, te pagan un salario fijo, pero te pueden extraer más intensidad, con más intensidad, te pueden extraer más fuerza de trabajo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de esta variable, esta E que acompaña a la función, o que está dentro de la función de producción, que es Q. Entonces, aumenta la E, de hecho aquí ustedes pueden ver que aquí hay una F1E, ¿sí? Esta F1E es la derivada de la función, voy a escribir por acá, ¿sí? Ustedes tienen ahí eso. Esta F1E es una forma usual de escribir la derivada parcial de la función 1 con respecto a E, ¿ya? Para que un poco se ubiquen. ¿Qué significa esto? Significa que si aumenta la intensidad, ceteris paribus, ya saben qué significa eso, o sea, aumenta la intensidad y asumo que todo lo demás permanece constante, esta función va a asumir que hay un aumento de la producción, por eso es que la derivada es positiva, ¿sí? O sea, esta F1E es nada más que la derivada parcial de la función con respecto a la variable E, ¿ya? Entonces, esa es la primera variable, digamos que novedosa que se agrega en este modelo. En el modelo de Goodwin recuerden que no había intensidad del trabajo, no había, lo que había era que había salarios y todo, pero no había intensidad. Entonces digamos que el aporte de este modelo que les estoy presentando es justamente la inclusión de este factor, el de la intensidad del trabajo, que aumenta la productividad, ¿no? O sea, es una intensidad que a medida que tú aceleras el ritmo de producción, te toca trabajar con más fuerza, como lo que vieron en el video, ¿no? Estaba Chaplin obligado a trabajar sobre más unidades y eso aumenta la producción. Otra variable que vamos a incluir es la mecanización. Ya, la mecanización. Esta es una variable que Marx menciona más o menos en el, bueno, no me acuerdo exactamente el capítulo, pues en el tomo 1 del Capital, capítulo 12, 13, creo que no estoy seguro, no me acuerdo bien. Pero el caso es que Marx habla de la mecanización e incluso habla del vínculo entre mecanización e intensidad del trabajo, ¿ya? Entonces no son variables que estoy escogiendo al azar, sino que son variables que de una u otra forma tratan de recoger las intuiciones que Marx deja en el Capital. Entonces, vean, la mecanización la vamos a definir como una ratio entre el número de máquinas, que es A, y el número de personas empleadas, que es E. ¿Ok? Esta variable implica algunos problemas. Yo soy bien consciente, pese a que yo hice el modelo, sé que hay algunos problemas. Primer problema,
esta variable solo tiene sentido en el mundo de una máquina, ¿sí? O sea, esta variable solo tiene sentido en el mundo de una máquina. Si tuviera dos máquinas, ya no puedo agregar las máquinas a menos que use precios. Pero si uso precios, esto ya no sería un indicador de productividad. Porque si pusiera precios, ¿qué sucede? Pueden subir los precios, pueden moverse los precios y ya no puedo tener un indicador de productividad perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que este indicador, bueno, sirve solo para cuando hay una máquina como supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay una máquina, asumimos que el número de unidades de máquinas se puede dividir para el número de personas. Entonces, ¿qué nos va a dar M? M más o menos nos va a decir cuántas máquinas por persona hay. ¿Sí? ¿Cuántas máquinas por persona hay? Por eso les llamamos mecanizaciones, como para ver cuántas máquinas hay por cada persona contratada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el supuesto? El supuesto es que la derivada parcial de esta función 1, cuando tenemos cambios en la mecanización, va a ser positiva. Ya me recuerden que esto va a ser el F1M. ¿Cuál es la lógica? Que a mayor mecanización, asumimos que la producción crece. ¿Ya? Que es un supuesto bien neoclásico. O sea, esto sí es bien neoclásico. El de la intensidad también es un poco neoclásico, para que también hay que reconocer que los neoclásicos, pese a todo, no hay que ser mentirosos. Los neoclásicos, pese a todo, tienen ciertas coincidencias en Marx o con Marx. No muchas, ¿no? Pero sí tienen ciertas cosas que coinciden, porque es normal. Los neoclásicos toman muchas ideas de los clásicos. Los clásicos también sirvieron de base a Marx, entonces como que todos tenemos esta raíz clásica y eso hace que a veces en ciertas cosas coincidamos. Pero bueno, al punto al que voy es entonces que esta función de producción tiene por tanto dos variables, la intensidad del trabajo y la mecanización. ¿Ok? Entonces esas son las dos variables que incluimos en estas ecuaciones. Sigamos. Entonces, ¿qué más podemos nosotros mencionar? Recordemos que el fin del capitalismo no es obtener solamente ganancias. ¿Ya? Esta vez es un error de interpretación. Muchos creen que el fin de la producción capitalista solo es la ganancia. En realidad, el fin de la producción capitalista es todo el proceso de acumulación. ¿Sí? O sea, expandir el capital, o sea, mantener la ampliación permanente del capitalismo. ¿Ya? Por tanto, el fin del capitalismo no es solo obtener ganancias, sino sobre todo expandir el propio capital. Eso, entre paréntesis, se llama acumulación de capital. ¿Sí? Ya lo hemos visto antes. Recuerden que esto ya lo mencionamos en clases pasadas, ¿no? O sea, que el objetivo es no solo la ganancia, sino ir acumulando capital. Y es más, esto tiene mucho que ver con esa interpretación que hicimos en clases pasadas, recordarán, en donde podemos asumir que el capital hasta puede entenderse como una forma de poder. Ya hablamos de esto en clases pasadas, ¿se acuerdan? Cuando yo les decía que tenemos el capital puede expandirse con más capital, punto, pero la expansión significa que el mismo capital inicial crece, etcétera. Con dinero o algo así pusimos el ejemplo. E incluso les mencioné la posibilidad de vincular eso con el concepto de Nietzsche de voluntad de poder. Ya, bueno, temas varios. El punto al que voy es que el capital puede entenderse como una forma de poder que se va ampliando. Y no es cualquier poder, es el poder de mercantilización. ¿Eso qué significa? Poder de transformar las cosas en mercancía. De hecho, transformar cualquier aspecto de la vida humana en mercancía. Solo piensen, en el capitalismo, ¿qué aspecto de la vida humana no se hace mercancía? Casi todo se vuelve mercancía. Hasta el agua ya se está buscando que sea mercancía, aunque bueno, ya era mercancía. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el capitalismo no solo busca la ganancia, sino busca la autoexpansión permanente. Autoexpansión permanente que, sin embargo, no es tan permanente, porque vemos que hay ciclos. Pero de todas maneras, digamos que ese es el objetivo, ¿no? De hecho, aquí les dejo algunas citas de Marx y otros autores que hablan sobre la posibilidad de interpretar el capital como poder. Pero bueno, y aquí surge una duda, verán. Si el capital es poder, o se puede interpretar como poder, ¿cómo decimos que el capital es dinero? ¿Sí? Esto también son cosas que ustedes ya más o menos han visto en economía política 1. Recuerden que el dinero en realidad solo es una representación del capital. El capital es una relación social de producción. Una relación social de producción bajo la cual, a través de relaciones salariales, se explotan a la fuerza de trabajo para obtener los valor y poder luego realizar la acumulación. ¿Sí? Entonces recuerden que capital es una relación social de producción, pero no es cualquier relación social de producción. Para mi interpretación es una forma de poder. El poder es una relación social de producción y es el poder que permite transformar a todo en mercancía.
pero que a la vez busca ampliarse permanentemente. Entonces, este poder se representa en el dinero. ¿Ya? No olviden eso, se representa. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos dinero, el dinero no es capital per se. El dinero es una representación del capital. Es nada más una suerte de símbolo con el cual nosotros nos acercamos a este poder que no lo podemos ver, porque es abstracto. Entonces, lo que podemos ver es el dinero. ¿Ya? Pero bueno, esas discusiones son un poco más profundas y, repito, vienen de Economía Política 1, pero algún rato tal vez las podemos tener. El caso es que la búsqueda por ampliar el capital, ¿sí? O sea, esa búsqueda por expandir el capital, por acumular, que eso incluso tiene o es presionado por la propia competencia capitalista, cosa que veremos más adelante. O sea, la competencia capitalista presiona acumular. Porque obvio, o sea, si es que tienes capitalistas que compiten contigo, imaginémonos que somos capitalistas, nos toca competir con capitalistas más grandes. Nosotros ya vimos, incluso en clases pasadas, que hay necesidad de que el capitalista se expanda para enfrentar la competencia. Caso contrario, sufrirá de la centralización del capital. Recuerden que hablamos de eso, ¿no? ¿Qué era la centralización? Un capital absorbe a otro. Entonces, esa expansión, ¿sí? Toda esta expansión que lleva al surgimiento de la acumulación de capital, ¿ya? Puede representarse usando la ecuación 9. ¿Qué hacemos nosotros en la ecuación 9? En esta ecuación 9, simple y llanamente definimos K punto. Esta no es novedad para ustedes ya. ¿Qué es K punto? Es la derivada de K en el tiempo. ¿Qué es lo peculiar? Que aquí K, recuerden, en realidad tiene capital constante y variable, ¿sí? Es diferente al capital del modelo de Goodwin. En el modelo de Goodwin, K era un capital representando solo máquinas, ¿ya? En cambio, en este enfoque marxista, K va a representar no solo a los medios de producción, sino también a la fuerza de trabajo. Y además están los precios y los salarios, cosa que no está en el modelo de Goodwin. ¿Ok? Entonces, ese sí es un detalle particular que nos genera un modelo distinto. Entonces, pero de todas maneras la intuición no es difícil. K punto es el incremento en el tiempo de ese dinero que va a medios de producción y a fuerza de trabajo. Y ese aumento de dinero, ¿cómo se financia? ¿Sí? Entonces aquí está vuelta el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar esa acumulación? Por medio de las ganancias de los capitalistas ahorradas. Ese es una tasa de ahorro, ¿sí? Ese es una tasa de ahorro multiplicada a las ganancias capitalistas. Nota aquí que ya estamos asumiendo que los trabajadores no van a ahorrar, ¿sí? Entonces los trabajadores solo consumen, no va a haber ahorro de trabajadores. Asimismo, como estamos haciendo un ahorro igual a inversión, esto es economía cerrada sin gobierno, ¿sí? Porque aquí pueden ver que esto es la inversión, o bueno, es una aproximada de la inversión, este es el ahorro. Entonces estamos asumiendo un ahorro igual a inversión, por tanto no hay gobierno, es economía cerrada. Y estamos quitándole a este ahorro la depreciación, ¿sí? Si quieren, eso también puede verse de otra forma. O sea, podemos decir que las ganancias se ahorran, ¿sí? O sea, de la ganancia tenemos un ahorro y eso va a permitir pagar el aumento del capital y también cubrir los costos de depreciación, ¿sí? Sería lo mismo, simplemente habría que despejar delta C. ¿Ok? Entonces la misma idea. O sea, en definitiva lo que estamos diciendo es que el ahorro cubre la inversión neta. Perdón, la inversión bruta. Disculpen, la inversión bruta. ¿Por qué la inversión bruta? El ahorro es S por G, o sea, las ganancias de los capitalistas multiplicadas por la tasa de ahorro, asumimos que no hay ahorro de trabajadores. K punto es la inversión neta más depreciación. Cuando ustedes tienen la inversión neta y le suman la depreciación, se suele llamar eso la inversión bruta. Inversión bruta. De hecho, ustedes saben del Producto Interno Bruto. Ya ustedes ya han estudiado cuentas nacionales, saben que si ese Producto Interno se les llama bruto, es porque incluye costos de depreciación. En cambio, el Producto Interno Neto es aquel que le quitan los costos de depreciación. Y normalmente en cuentas nacionales la depreciación se le suele llamar al consumo de capital fijo. ¿Ok? Pero bueno, esos son temas aparte. El caso es que el ahorro es igual a la inversión neta más la depreciación. ¿Ok? Entonces esa es la intuición de esta ecuación 9. En cambio, la tasa a la que va a crecer K, ¿sí? La tasa a la que va a crecer K, vamos a llamarle, ¿sí? La tasa de variación de K,
La vamos a llamar gamma K, y esta gamma K va a ser K punto sobre K. ¿Ya? Esto es lo mismo que haber puesto Kagor. ¿Ya? O sea, en vez de poner este gamma K, hubiéramos podido escribir Kagor, que era lo que ustedes recordarán es la tasa de variación. ¿Sí? Kagor. Sin embargo, para efecto que se simplifique la notación, puse gamma K, pero es el mismo Kagor, o sea, es la tasa de variación del capital. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo que les estoy presentando y el modelo de Goodwin? Que este K está medido en dinero, ¿de acuerdo? Con precios y salarios. En cambio, el modelo de Goodwin era solamente máquinas. Ya, sigamos. Entonces, una vez que ustedes tienen ese sistema de ecuaciones, pueden utilizarlo, ¿no? Las ecuaciones de la 1 a la 10, pueden usar esas expresiones para identificar los principales determinantes tanto de la tasa de acumulación. ¿Cuál es la tasa de acumulación? Esta tasa, esta tasa gamma K, o sea, la tasa de variación del capital, a esto le vamos a llamar la tasa de acumulación. Ya, de hecho, déjenme ver porque no creo que está dicho en el texto. ¿Sí? Lo voy a poner ya para que no se pierdan. Vamos por hecho el gamma K. En cambio, la tasa de variación del capital K se escribe gamma K y se la denomina como ya tasa de acumulación, la cual se recoge en la expresión en divs. Ya. ¿Listo? Entonces, esta es vamos a llamar la tasa de acumulación. Por eso es que le puse gamma K. Le puse gamma K porque no es cualquier tasa de variación. Es la tasa de expansión del propio capital. ¿Ya? Por eso le pongo gamma K. Va a ser una variable importante en nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo que nosotros podemos hacer con estas ecuaciones de la 1 a la 10, que no vamos a hacer aquí el desarrollo, repito, esto lo vamos a dejar. Esto ya es opcional, no me interesa que sepan el desarrollo en este modelo, pero lo que sí me interesa es que ustedes vayan comprendiendo las diferentes piezas. El desarrollo es parecido a Goodwin, o sea, sacas derivadas, reemplazas, todo eso. El caso es que si usas estas expresiones 1 a 10, es posible identificar a los principales determinantes tanto de la tasa de acumulación, gamma K, como de la tasa de ganancia, G. ¿Sí? Entonces recuerden que la tasa de ganancia la definimos al inicio. Entonces, ¿qué era la tasa de ganancia? La tasa de ganancia era la ganancia sobre el capital total. En cambio, que es la tasa de acumulación, es la tasa de crecimiento o de variación del capital, medida en dinero. Entonces, muy bien. Ustedes hacen los respectivos despejes y les va a quedar estas dos ecuaciones que están llamadas AQ1 y aquí debería decir AQ2. ¿Ya? Entonces, esto sería AQ2. ¿Ya? No es la mejor notación, pero estoy tratando de respetar la notación que usé en el artículo de 2018, para que cuando ustedes lo lean más o menos entiendan de qué se trata. Entonces, en la expresión AQ1, ¿qué podemos ver? Vemos que la tasa de acumulación crece, ¿sí? La tasa de acumulación crece, sobre todo si aumenta la tasa de ahorro, o sea, si aumenta S, o si aumenta la tasa de ganancia G, o también el salario real. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que está el salario real. Si el salario real crece, toda esta división cae y por este menos esto crece. Ya, entonces uno puede decir, ¿cómo es así que crece con el salario real? Por un efecto de expansión de demanda podría ser. Habría que verlo con más detenimiento. ¿De acuerdo? En cambio, se contrae si cae la depreciación y o la mecanización. En cambio, ¿qué tenemos con la expresión 2, la G? Esta es la tasa de ganancia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este es el más interesante. ¿Ya? La tasa de ganancia crece cuando ustedes aumentan las horas trabajadas, H, o cuando aumentan la productividad, Q. ¿Sí? Crece cuando aumentan estas variables. Y cae cuando crece la depreciación, aquí está la delta. Vean este resultado, esto es bien interesante. O sea, si aumenta la depreciación es obvio, va a aumentar bien los costos. Si aumentan los costos, cae la tasa de ganancia. Entonces, disculpen, aquí sería con otro color, ¿no? Con azul, pongámoslo. Entonces vamos a poner bajar. Entonces, cuando cae delta, sube G. ¿Qué más? Cae cuando crece la depreciación, el salario real, o sea, este WP. Si ustedes bajan WP, va a crecer la tasa de ganancia, lo cual también es obvio. ¿Por qué? Primero vean, el WP está en el denominador. Si cae el salario real, obvio, va a crecer toda la división, pero WP también está restando. Entonces, si cae, también va a hacer que crezca la tasa de ganancia. ¿Y por qué? Bajan los costos. Menor salario real implica costos más bajos. Y a su vez, ¿qué va a suceder? Que también la mecanización, cuando crece, hace que la tasa de ganancia caiga. O al revés, si cae la mecanización, crece la tasa de ganancia.
¿Ya? Esto es interesante, o sea, a medida que el capitalismo se mecaniza más, ceteris paribus, hay una tendencia a que la tasa de ganancia caiga. Sí, eso se le conoce como la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que vamos a estudiar en otro modelo. ¿Ya? Por ahora este no es lo vital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo vital aquí? Simplemente ver que hay diferentes elementos que influyen tanto en la acumulación como en la tasa de ganancia. Veamos el caso del salario real. El salario real tiene un efecto directo sobre la acumulación, pero también vean que el salario real tiene un efecto indirecto, puesto que el salario real afecta a la tasa de ganancia y luego la tasa de ganancia va a afectar a la acumulación. Entonces, como ustedes pueden ver, es un modelo complejo. No podemos nosotros sacar conclusiones todavía con estas ecuaciones. Solamente son piezas, ¿no? Sí, solo son piezas. Vamos a la siguiente parte del modelo. La siguiente parte del modelo, que es de hecho la que también me interesa full, de hecho la que más me interesa, es la mención del concepto de ejército laboral de reserva y sus funciones. ¿Ya? Probablemente ustedes hayan estudiado en su curso de Economía Política 1 este concepto previo, ¿ya? O sea, el ejército laboral de reserva, o también pudieron haber escuchado la traducción ejército industrial de reserva. ¿Ya? Es el mismo concepto. Es un tema de traducciones. Yo prefiero usar el término ejército laboral de reserva porque es más fiel a la traducción en inglés, que es la que yo suelo usar para hacer mis apuntes de Marx. Entonces yo tengo, digamos, una colección de las obras de Marx en inglés y ahí Marx usa el concepto de ejército laboral de reserva. ¿Por qué laboral? Porque ahí queda, al menos para mí, queda claro que estamos hablando de trabajadores. Si ponemos ejército industrial, aquí surge una polémica bien tenaz, porque hay veces la gente confunde y dice, bueno, si es industrial aquí no entran los sectores agrícolas. Si es industrial aquí no entra el transporte. O sea, aquí, si ustedes le ponen la palabra industrial en la traducción, yo he visto que eso suele generar confusiones porque dicen, bueno, si es industrial, no está aquí el sector agrícola o si está. O sea, todo depende de cómo definen industria. Entonces, a mí no me gusta usar el término industria, sino me gusta usar el término laboral porque es más fiel a la traducción. ¿Sí? Entonces, eh, es el Reserve Army of Labor en inglés. Entonces, es mucho más fiel, me parece. Pero bueno, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. ¿Qué dice Marx con respecto a los trabajadores dentro de la producción capitalista? Entonces, Marx tiene algunos argumentos bien interesantes en este capítulo 23. Sí, aquí están las citas textuales de Marx. Por ejemplo, Marx plantea que la acumulación capitalista produce de forma permanente, en proporción a su energía y volumen, bueno, pues siempre está produciendo una población obrera relativamente excedentaria, sobrante, excesiva para las necesidades del propio capital y por tanto superflua. Entonces, bien interesante. Es decir, para Marx, la propia acumulación capitalista, ¿sí? El propio capitalismo cuando se expande, crea una población obrera que sobra, sobrante, ¿sí? Pensemos, o sea, el capitalismo se expande. Lo que por lógica se nos vendría a la mente es, no, pues si el capitalismo se expande, lo obvio sería que absorba gente siempre. Pero Marx plantea la cuestión de que no siempre pasa eso. A veces cuando el capitalismo se expande, más bien puede generar población obrera sobrante y por tanto población obrera que es superflua para el capitalismo. O sea, esta es una intuición que a primera vista parece contraintuitivo, ¿no? O sea, ¿cómo es que si el capitalismo se expande, resulta ser que la gente sobra? Si el capitalismo se expande, va a requerir gente. Claro, el problema es que el capitalismo entra en lógicas cíclicas y al caer en lógicas cíclicas, a ratos los ciclos de la acumulación pueden llevar a que se expulse gente. Y eso si no mencionamos también la mecanización. A medida que el capitalismo se expande, es de esperar que haya mecanización. Y con la mecanización puede también sobrar gente, que es reemplazada por máquinas. Entonces Marx plantea este punto que es bien interesante. O sea, el hecho de que la gente sobra, no porque tiene un exceso de hijos, no porque o sea, no por temas demográficos, sino por temas económicos. De hecho, Marx escribe bastante de este capítulo justamente como una crítica a Malthus. Recuerden que Thomas Malthus planteaba esta cuestión del excesivo crecimiento de la población como un problema, porque empieza a crecer la población de forma geométrica, los alimentos solo de forma aritmética, y eso puede llevar a la sociedad a grandes penumbras, más o menos lo que decía Malthus. David Ricardo, ya criticaba la idea de Malthus
Y Ricardo escribe al final de su, de su texto, Los principios de economía, política y tributación del año 17. Ricardo ya plantea unos textos sobre la maquinaria. Entonces, Ricardo escribe unos textos sobre la maquinaria en donde él da a entender justamente la idea que Marx recogería después, más o menos, ¿no? De que la maquinaria puede hacer que haya gente sobrante, que no sobra por temas demográficos, sobra por temas económicos. O sea, no es que la gente tiene muchos hijos y eso hace que sobren, como criticaba Malthus, sino que más bien es la propia producción la que expulsa gente. Y Marx cogería la idea de Ricardo y la mejoraría. ¿Ya? Entonces, esta población obrera relativamente sobrante, en términos generales se le puede llamar sobrepoblación relativa. ¿Ya? Este es el concepto que a veces aparece en Marx y que ha sido motivo de algunas discusiones un poco más teóricas, ¿no? No estoy muy seguro si habrán visto este concepto en Economía Política 1, pero bueno, en general, la sobrepoblación relativa podemos definirle como toda esa gente que está sobrando dentro de la lógica del modo de producción dominante. ¿Qué quiere decir esto? Gente que sobra significa, en esencia, podemos decirlo, gente que no logra alcanzar ni siquiera la subsistencia promedio. ¿Ya? O sea, piensen, por ejemplo, en el esclavismo. En el esclavismo pudo haber gente que ni siquiera ingresaba de forma adecuada en las producciones esclavistas y su subsistencia no llegaba al promedio de un esclavo. Sobraban esclavos, pero tal vez no muchos. En el feudalismo, ¿qué significaría? Que había personas que no alcanzaban ni la subsistencia del siervo, de la gleba, y que tal vez estas personas se quedaban sin capacidad de anexarse a la producción feudal. Pero también, muy raro. En cambio, en el capitalismo, Marx va a decir que esta misma sobrepoblación relativa es más común. Es más común, o sea, es muy común que en el capitalismo exista gente que sobre, que no logra alcanzar su subsistencia promedio. A esa gente que sobra en el capitalismo, Marx la llama el ejército laboral de reserva. ¿Sí? Es como quien dice, es la población sobrante, pero en el capitalismo. ¿Ya? ¿Por qué Marx usa el término sobrepoblación relativa? También es una crítica a Malthus. ¿Por qué Marx con esto dice, yo digo que es relativa? O sea, no es sobrepoblación absoluta, no es sobrepoblación demográfica, es sobrepoblación por la propia lógica de la producción dominante. Si la producción dominante es capitalista, entonces la gente sobrante se transforma en ejército laboral de reserva. ¿Cuál es el ejército laboral de reserva? Desempleados, o también pueden ser subempleados, que obtienen una subsistencia menor a la socialmente aceptable, pero que tienen la posibilidad de en algún momento pasar a lo que llamamos el ejército laboral activo. ¿Cuál es el ejército laboral activo? Los trabajadores que están dentro de la producción capitalista y que cumplen, o perdón, alcanzan una mejor subsistencia que el promedio. ¿Sí? Es como que dijéramos, a ver, pensemos que tenemos un grupo de trabajadores, ¿no? Entonces podemos tener trabajadores que están completamente jodidos, desempleados, otros que pueden estar subempleados, ¿sí? Pongamos aquí los desempleados, también pueden tener subempleados y también pueden tener los que están en pleno empleo, ¿sí? Pleno empleo, los que están bien. Entonces, para el marxismo, desempleados y subempleados serían en esencia el ejército laboral de reserva. Mientras que el pleno empleo, o sea, la gente con buena subsistencia, sería el ejército laboral activo. ¿Ya? Esa es básicamente la intuición. Entonces, ¿qué sucede? Para Marx, en el capitalismo hay la tendencia que surja gente o desempleada o subempleada que no tiene capacidad de acceder a la subsistencia media, pero pese a ello tiene la esperanza de algún día formar parte del ejército de trabajadores con buena subsistencia. Porque si no tuviera esa posibilidad, ya no sería parte del ejército. Este es reserva, por eso se le llama ejército laboral de reserva. Es la reserva de trabajadores que en un rato pueden sacarse de la reserva para entrar en trabajar en buenas condiciones. ¿Sí? Este concepto del ejército laboral de reserva, de hecho, es muy interesante para estudiar, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, estudiar al subempleo. Y no solo en el caso ecuatoriano, en el caso latinoamericano, ¿no? Eh, Sería muy interesante pensar, por ejemplo, ¿no? En el caso latinoamericano y de la periferia capitalista, ¿cómo incluir en nuestros modelos a los subempleados? Lo cual es difícil porque habría que definir bien subempleo. Pero sería interesante, ¿no? Si definiéramos subempleo, por ejemplo, con un empleo con un salario por debajo de la media, ya podría ser una opción, ¿no? Pero es difícil, o sea, es difícil. ¿Ok?
Entonces, este ejército laboral de reserva es un elemento clave para la acumulación capitalista. O sea, el capitalismo genera gente sobrante y no es que sobra porque sí. Esa gente que sobra en el capitalismo cumple al menos dos funciones. Sí, esto es bien interesante. Resulta ser que ustedes pueden prever y leen, cuando leen a Marx en el capítulo 23 del tomo 1 del Capital, pueden ver, Marx no les llama así, ¿no? Esto yo lo llamo así, ¿no? Y cojo un poco las ideas de un debate que existió entre Aníbal Quijano y José Nun, ya por los años 70, sobre estos temas. Pero es interesante recoger esta intuición porque, en esencia, muchas veces pensamos que los subempleados y desempleados simple y llanamente son gente que no pudo conseguir trabajo y tiene que conseguir trabajo y ya. Pero desde una perspectiva marxista, uno puede plantear que esta gente sobrante en realidad cumple funciones para el capitalismo. ¿Qué funciones podemos mencionar? En la interpretación que yo propongo, planteo dos funciones de lo que se lee en el texto de Marx, ¿no? No es que me invento las funciones, sino que uno lee en Marx y dice, bueno, podríamos darle estos nombres. Una es la posiblemente función de reserva. Entonces, ¿cuál es la idea de la función de reserva? El ejército laboral de reserva contribuye brindando a las personas necesarias, ¿sí? Contribuye dando la reserva, ¿no? Para ajustar la producción según lo requiera la acumulación, ¿sí? Podemos mejorar esto. El ejército laboral de reserva contribuye brindando a las personas, entre paréntesis, en reserva, pues se llama ejército de reserva, necesarias para ajustar la producción según lo requiera los ciclos de la acumulación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la intuición? Si no hubiera gente sobrante en el capitalismo, ¿cómo puede el capitalista ajustarse a los ciclos? Alguien puede decir, bueno, entonces no hay ciclos. No, es que hay un problema. Si yo no puedo despedir a los trabajadores, si yo no puedo amenazarles a los trabajadores con el despido, ¿por qué los trabajadores me van a aceptar que les aumente la intensidad y les baje los salarios? O sea, piensen en esto. Si los trabajadores resulta ser que no estuvieran sobrantes, primero no me puedo ajustar a los ciclos. Entonces necesito gente que sobre, a la cual le pueda integrar al sistema. Pero aparte, y ahí vamos de una vez con otra función, viene la función de explotación. Resulta ser que esta gente sobrante contribuye a aumentar la explotación sobre la clase trabajadora, empujando los salarios a la baja o empujando a una mayor intensidad del trabajo cuando el ejército aumenta. Es decir, un mayor ejército laboral de reserva debilita a la clase trabajadora. Sé que no es tan novedoso. O sea, esto ya estaba más o menos en Goodwin, pero solo con el salario. Aquí lo que estamos haciendo es integrando también la intensidad. Entonces, si ven, esa es la principal variante con el modelo de Goodwin, ¿no? Bueno, hay otros detallecitos, pero digamos que lo más importante es este rol de la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vemos que si hay gente sobrante que los capitalistas pueden insertar en su producción, entonces los capitalistas pueden amenazar a los trabajadores diciéndoles, bueno, verán, si ustedes no dejan que les bajemos los salarios o no aceptan una mayor intensidad del trabajo, simple y llanamente los expulsamos y contratamos a los desempleados o a los subempleados. Entonces, ¿qué significa eso? Que el poder de negociación de la clase trabajadora se debilita justamente gracias a este ejército de reserva. Entonces pueden ver que aquí nacen estas dos funciones. La función de reserva, trabajadores guardados que cada cierto tiempo se los inserta en la producción, y también esta función de explotación, teniendo a trabajadores que presionan, o sea, gente que está desempleada, presionando al salario, presionando a aumentar la intensidad. Ejemplo práctico, muy práctico de hecho. Pensemos en épocas de crisis. En épocas de crisis la gente tiene que trabajar el sueldo que le den. Entonces, ¿qué pasa? Que si no trabajas o no aceptas el sueldo que te den, te votan y consiguen a alguien con un sueldo más bajo. Vean qué sucede, por ejemplo, con los trabajadores que se agrupan en estos sectores que van a buscar trabajo, ¿no? O sea, se agrupan un montón de trabajadores, llega alguien con una oferta y dice, a ver, me quiero llevar a tantos trabajadores, por ejemplo, en Chillo Gallo, aquí hay un punto. En la Granados, aquí en Quito también hay, en el norte de Quito también hay otro punto. Son puntos en donde la gente se reúne tratando de conseguir un trabajo al día, con su mochilita y sus herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Que llega alguien y dice, ok, quiero llevarme gente para trabajar el día. ¿Cuánto? Entonces, $15.
Después otro dice, no, no, yo voy a $12. Otro dice, no, yo voy a $10. Otro, yo voy a 8. Entonces, ¿qué pasa? La desesperación de los que están en este ejército de reserva, esta desesperación por sobrevivir, les lleva a presionar para que el salario baje. Y aparte, se les llevan a trabajar, pero para sacarles del aire. Entonces, ¿qué pasa? Que la intensidad es alta. ¿Sí? Entonces, en definitiva, a criterio de Marx, el ejército laboral de reserva brinda el material humano explotable y siempre disponible para la acumulación. ¿Sí? Entonces, me parece que estas interpretaciones son mucho más contundentes. No se alejan mucho de Goodwin, ¿no? Goodwin hablaba de los salarios. Recuerden que Goodwin nos hablaba del tema de los salarios y el desempleo. Él sí lo puso a través de la curva de Phillips. Lo que él no tiene es esto de la intensidad. Entonces, digamos que ese es el elemento extra que le ponemos con este nuevo modelo que estamos viendo, ¿no? Ok, sigamos. Muy bien, entonces, estas funciones, verán, por si acaso, son funciones en serio, o sea, no estoy diciendo función en el sentido más etéreo de la palabra, sino funciones que incluso las podemos representar como ecuaciones. Entonces, lo que hacemos a continuación es más o menos representar estas ecuaciones de las funciones del ejército laboral. Entonces, veamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos esenciales de la función de reserva? ¿Ya? Entonces, vamos con la función de reserva. Dos elementos esenciales de esta función de reserva son la dinámica de la mecanización y del empleo. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto? Pensemos. ¿Qué decide que los trabajadores entren o salgan? ¿Qué decide que los trabajadores sean empleados o desempleados? Una lógica está en la propia mecanización. Si se mecaniza la producción, se necesita menos gente, porque recuerden, la mecanización que hacía, la función de producción era Q igual F1 M y unas constantes. Este alfa no importa. De hecho, voy a olvidarme las constantes, solo voy a dejar EM. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si aumentamos la mecanización, ¿sí? Recuerden que la primera derivada de esta función con respecto a M era positiva. Entonces, ¿qué significa? Aumentar la mecanización, aumenta la productividad. Si aumenta la productividad, hasta puedo darme el lujo de bajarme el número de empleados. ¿Sí? Porque recuerden que Q es igual a QHE. Si yo aumento Q, puedo bajar E. Entonces, ¿qué pasa? Que la mecanización puede llevar a un efecto de reemplazo de trabajadores por máquinas. ¿Ya? Esto también es, de hecho, también neoclásico. O sea, en el enfoque neoclásico también estos efectos de sustitución de factores de la producción llaman ellos. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? O sea, la mecanización influye en el empleo, ¿sí? Entonces, eso vamos a representar ahorita en esta función de reserva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a hacer un supuesto adicional. Vamos a asumir que solo hay desempleo y no hay subempleo. ¿Ya? Yo he intentado incorporar subempleo en estos modelos. Créanme que es difícil. O sea, al menos a mí se me ha hecho muy complicado. Entonces, vamos a concentrar el análisis en el desempleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el desempleo? Digamos que tenemos el enfoque solo con el desempleo, ¿no? Y esto lo vamos a representar a través de unas tasas, ¿sí? Tasas. Las tasas que se recogen en estas ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Primero vamos a escribir la tasa gamma m, que va a ser m punto sobre m. Recuerden, m es la mecanización. M era igual al número de máquinas A sobre el número de empleados E. Entonces, m punto sobre m, ¿qué significa? Es la tasa de variación de esta mecanización. ¿En qué porcentaje la mecanización crece o cae? Entonces, eso le vamos a llamar gamma m. Es la tasa de mecanización. Perdón, la tasa de crecimiento de la mecanización. X es una variable ya conocida para nosotros. Es E sobre N. ¿Qué va a ser esto? Es la tasa de empleo. Es parecida a la del modelo de Goodwin. Recuerden que en el modelo de Goodwin la tasa de empleo creo que era B igual L sobre N. ¿Sí? Entonces, esta tasa de empleo en el modelo de Goodwin estaba medida en horas. En cambio, nosotros vamos a tomar una tasa de empleo medida en número de personas. E sobre N. ¿Ya? Pero es la misma idea. Entonces ya sabemos que 1 menos X va a ser la tasa de desempleo. ¿Ok? Entonces eso no es novedad ya. Entonces si X es la tasa de empleo, 1 menos X va a ser la tasa de desempleo. N va a ser el número de personas que ofrecen su fuerza de trabajo, el número de personas disponibles. ¿Ya? Ya no es horas, es número de personas. N punto sobre N, por tanto, es la tasa de variación de esas personas, que le vamos a llamar beta. Es bien parecido a lo de Goodwin. Esta es la tasa de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo. Y beta es una constante positiva. Entonces, si ustedes juntan
Estas ecuaciones 11, 2 y 13, junto con las ecuaciones 1, 2, 3 y 8, surge una nueva ecuación que le he llamado res, más que nada para llamarle función de reserva. ¿Ya? Esta función de reserva muestra cómo la tasa de empleo depende de varios factores, ¿sí? Y es bien interesante esto, ¿por qué es interesante? O sea, en Marx, o sea, en el mismo Marx, ya habían estas ideas para generar esta función de reserva. Claro, Marx no lo hizo, no armó el modelo, pero yo creo que ahí estaban ya las piezas, lo que había que hacer era juntarlas, darles forma. Tal vez todavía es un modelo muy preliminar, ¿no? Tal vez se puede mejorar, pero ya tenemos una primera idea de cómo la tasa de empleo X, vean, esta tasa de empleo X, varía, ya saben que X punto sobre X es la tasa de variación, ¿no? Varía según qué, la tasa de mecanización, perdón, la tasa de acumulación. A más acumulación, más empleo. ¿Tiene sentido? Este es el efecto inmediato que nosotros vemos, ¿no? Si acumulo capital, es de esperar que crezca el empleo. Pero, a su vez, hay un efecto negativo vinculado con salarios y precios y la propia mecanización, ¿sí? Entonces, eh, como ustedes pueden notar, hay otro comportamiento complejo, porque ya podemos intuir, si aumenta el empleo, ¿qué podemos esperar que suceda con los salarios? Los salarios pueden crecer porque los trabajadores son más o tienen más poder, ¿sí? Tienen más poder de negociación. ¿Cómo sería? Aumenta X, ¿verdad? Pero eso puede aumentar el salario real. Y si aumenta el salario real, como aquí tengo un menos, eso me puede bajar a la propia X a futuro. Entonces, ya pueden ver que está por ahí el elemento cíclico, ¿sí? Pero ya tenemos esta primera ecuación que recoge los factores que influyen en la tasa de empleo. Y esta es la función de reserva, ¿ok? Eh, Finalmente, para la función de explotación, vamos a tomar en cuenta dos elementos, ¿no? Vamos a tomar en cuenta dos elementos, aunque bueno, yo creo que estamos sobre la hora. Entonces, vamos a terminar solo con esto de la función de explotación. Para la función de explotación, como les decía, tenemos la posibilidad de analizar dos vías. Por un lado, podemos tener explotación vía incremento de la intensidad del trabajo, ¿ya? Este es el elemento novedoso con respecto a Goodwin. ¿Por qué? Cuando el ejército laboral de reserva crece con respecto al ejército activo, los capitalistas pueden tener la capacidad de poner en movimiento más trabajo gracias a una explotación mayor en extensión e intensidad. Es decir, con el mismo salario, si hay más gente afuera, se le puede presionar a los trabajadores para que se esfuercen más. O sea, que un mayor ejército laboral de reserva, lo cual significaría una menor tasa de empleo, puede ayudar a aumentar la intensidad. Más explotación. Por el otro lado, ¿qué tenemos? La función de explotación vía reducción salarial, que está bueno, es más Goodwin, ¿no? Esta no es novedad para nosotros. En cambio, ahí que dice que según cómo se mueve el ejército laboral de reserva respecto al activo, eso va a influenciar en los movimientos generales del salario. ¿Sí? Entonces, esto ya no es novedad. A mayor ejército laboral de reserva, ¿qué significaría esto? Menor empleo, ¿sí? Eso también va a significar que los trabajadores pierden poder de negociación y eso va a permitir que baje el salario real, ¿sí? De hecho, el salario real o también el salario nominal. Todo depende de qué supuestos le pongan al comportamiento de los trabajadores. Aquí vamos a asumir que solo cambia el salario nominal. O sea, va a haber algo que se llama ilusión monetaria. Porque vamos a asumir que en cambio los precios son controlados por los capitalistas. ¿Sí? Y eso, como les decía, no a la vez, el movimiento del salario puede tener un efecto sobre precios. ¿Ya? Entonces, todo esto, sobre todo el elemento de cómo construir las ecuaciones que representan estos comportamientos, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase vamos a completar estas funciones, vamos a armar el modelo, vamos a ver cómo se comporta el modelo con algunas simulaciones y sacaremos algunas conclusiones y finalmente estaremos comparando todo eso con datos reales para ver si en efecto esto de los ciclos hace o no hace sentido para entender las crisis. ¿Ok? Entonces, con eso damos por concluida la sesión y el video del día de hoy.